Y vamos a empezar con nuestro segundo invitado en esta mañana de La Clave. Les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores inauguró este sábado su 15ª Convención Nacional en Guayaquil. En este encuentro se abordaron temas como la corrupción, la inseguridad, la privatización de sectores estratégicos y la ley tributaria. Y también entre sus primeros pronunciamientos propusieron una jornada de movilización a nivel nacional que se dará el próximo 19 de enero en protesta a las políticas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero para ampliar este tema hemos invitado a José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, a quien ponemos en pantalla. Bienvenido, José, esta mañana aquí en La Clave. Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Evidentemente que la 15ª convención analizó el tema económico, el tema político y el tema social, y frente a lo que está ocurriendo, al no tener respuestas claras, concretas por parte del gobierno, ha declarado el año 2022 como el año de la resistencia, de la unidad y de la organización, y ha convocado una primera jornada para el 19 de enero, sin antes no hacer jornadas en el Ministerio del Trabajo, frente a que lamentablemente se han resuelto los conflictos individuales y colectivos agudizados obviamente por la pandemia. José, ¿qué esperan ustedes con esta jornada de movilizaciones que está prevista, convocada para el 19 de enero? ¿Cuáles son los puntos que ustedes quieren, digamos, debatir y también defender como Frente Unitario de Trabajadores? Mire, varios aspectos que han sido planteados en septiembre a la ministra Vela para que sean discutidos con el presidente Lasso. Sin embargo, no ha habido la voluntad de convocar a este diálogo por parte del gobierno con el Frente Unitario. El uno tiene que ver el tema de la generación de empleo, que es una de las principales necesidades que hoy los ecuatorianos estamos demandando. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Segundo, el tema de la seguridad social. Una gran preocupación tenemos que en el presupuesto para el 2022, en vez de garantizar el pago del 40%, el tema de la salud, entre otros aspectos que están pendientes por parte del Ejecutivo, lo que ha hecho es reducir el presupuesto en alrededor de $1.200.000. Entonces, evidentemente, no se va a garantizar el 40% ni tampoco la salud para los jubilados. No se dice nada sobre el tema de la deuda que bordea los $7.000 millones que le debe a nuestro patrimonio. Tercero, obviamente, la famosa ley tributaria que el gobierno ha planteado, de que es para reactivar la economía. Nosotros hemos dicho, esa ley no va a reactivar la economía. Primero porque restringe los ingresos a las personas del sector medio. El que gana más de $2.000 tendría que aportar un 50% más de lo que ya venía aportando por parte del impuesto a la renta. Entonces, evidentemente que por un lado esa ley es recaudadora para el sector medio de este país, y segundo, se deja dos caminos para el tema de elevación tributaria de este país, y quienes saquen o traigan dineros de recursos de paraísos fiscales no van a ser controlados. Entonces, evidentemente que esa ley no tiene las perspectivas con cuales el pueblo ecuatoriano las esperaba. Patricia, perdón, José, uno de los puntos que me llamó la atención también en esta convención es que ustedes estaban pidiendo justamente la salida del ministro de Trabajo, Patricio Donoso. ¿Por qué? ¿Por qué están pidiendo la salida de él? A ver, mire, el ministro Donoso fue el que creó la famosa ley de oportunidades presentada en la Asamblea, en la primera ley de oportunidades que tenía 3 leyes por parte del presidente Lasso, que desde todo el ámbito es una ley regresiva. Y en esa ley plantean los antecedentes de que el Código del Trabajo por sí solo no ha generado una fuente de empleo. Pero hoy se contradicen y dicen que en los 4 meses de gobierno se han generado ya 275.000 empleos. Pero más allá de eso, no se ha resuelto la conflictividad laboral de este país agudizada por la pandemia. Hay conflictos individuales y colectivos en todo el territorio. En el mes de junio le dejamos planteado 4 ejes al ministro Donoso para tratar: política de empleo, la conflictividad laboral, seguridad social y el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que sea reactivado, que sea reestructurado para discutir empleo y salarios. Hasta el momento no han habido respuestas. Entonces no hay una planificación, no hay un control, cuando el Ministerio del Trabajo debe tutelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y frente a su incapacidad, lo mejor que podemos hacer es pedir su salida, porque no hay respuestas de un ministerio que es fundamental en el tema laboral.
José, estamos frente a un próximo debate sobre la ley, a la reforma laboral. Y el presidente Lasso en días pasados en una entrevista anunció que previo a esto se va a reunir con algunos sectores, organismos sociales para poder debatir previo a lo que será esta presentación. ¿Ustedes esperan tener un diálogo, sentarse con el gobierno para debatir sobre esta próxima ley que está pendiente justamente a presentarse a la Asamblea Nacional? Ojalá no lo anuncie por los TikTok, porque ahora las noticias importantes dicen que se las anuncia por TikTok. Y digo esto porque hoy dice que va a anunciar el tema salario, ojalá no sea la fijación que va a ser el día de hoy parte de los acuerdos con las reformas laborales que han venido exigiendo el sector empleador. Sin embargo, nosotros predispuestos a discutir, el Frente Unitario ha presentado una propuesta a la Asamblea Legislativa de un código orgánico del trabajo, esperemos de que ya califique el CAL, vaya a la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social y lo debata la Asamblea. Consideramos de que el país requiere tener una sola ley laboral para que regule las condiciones de quienes tienen trabajo, pero sobre todo de esos más de 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que el día de mañana buscan tener un empleo estable con salarios dignos. No consideramos que es correcto hablar de reformas al Código del Trabajo o leyes paralelas como ha venido anunciando la famosa ley de oportunidades. Eso no es correcto, tener dos leyes o varias leyes para normalizar una misma actividad no es adecuado. Hay que entender que el trabajo es parte de los derechos humanos, parte del deber social, y esperemos entonces que así lo discuta la Asamblea. Una propuesta presentada por el PUD que aspiramos se la discuta, pero también que obviamente sirve para confrontar las pretensiones que tiene el gobierno de seguir aprobando una ley laboral de carácter regresiva. Bien, José, otro es justamente en ese aspecto. Se tiene previsto que hoy el presidente haga un anuncio importante, como él lo ha manifestado durante estos días en redes sociales, en TikTok, en todo lo que hemos podido observar. Se menciona que va a anunciar este aumento de $25 al salario básico unificado. ¿Ustedes estarían de acuerdo, en caso de que se anuncie esto, que ese sea el monto que debería, en este caso, proporcionarse para el salario básico? ¿Qué opinión al respecto sobre eso, José? Mire, primero, ojalá esa noticia importante vaya en una política general de sueldos y salarios. Le pongo dos ejemplos, porque si eso no ocurre va a seguir siendo lo mismo. En el 2019 el salario básico era de $394. Para el 2020 se fijó $6 y subió a $400. Si una persona venía trabajando o ganando $400, no se le subió ni un solo centavo. Si es que hoy el presidente Lasso habla de $25, que de paso lo dudo porque al parecer va a ser dividido en dos partes, 12.50, 12.50. Si una persona por sus años de servicio o porque tiene contratación colectiva ya viene teniendo el ingreso de $425, no se le va a incrementar. Entonces la buena noticia que debería hacer el presidente Lasso es primero de hablar de una política general de sueldos y salarios, porque eso va a permitir acortar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar, porque caso contrario resulta que los ecuatorianos debemos esperar 4 años para tener $500 al salario básico de una canasta básica familiar que bordea los $715 y que en la ciudad de Quito y Guayaquil bordea los $730. Entonces no va a permitir ir cerrando esa brecha. La buena noticia entonces debería ser que acoja la propuesta del PUD de $25 cada 6 meses, que va a permitir ir cumpliendo lo que establece la Constitución, cerrando la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Y tercero, recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante estos 4 o 5 años. Debemos entender que por lo menos la gente que tiene empleo debe tener circulante. Sí, si hay circulante, hay demanda, por ende producción, empleo en este país. Entonces, esto se debe entender y aspiramos entonces de que esos $25 que tanto viene hablando el presidente, Lasso sea de una política general de sueldos y salarios, si no será igual que lo que han hecho los antecesores gobiernos. José, dirigentes como Leonidas Issa de la CONAIE y otras organizaciones también se convocaron meses atrás y continúan en esta especie de diálogo permanente con el gobierno que no llega a un acuerdo final. Ahora que se viene esta jornada de movilización el 19 de enero, ¿ustedes piensan
a partir de esto, llegar a un consenso con el gobierno nacional o continuar con estas movilizaciones por un tiempo indefinido hasta que exista una solución? El año 2022 es el año de la unidad, de la organización y de la resistencia. Segundo, dependerá del gobierno. El gobierno dijo que iba a dar un anuncio en 15 o 20 días sobre la exigencia de los distintos sectores sindicales y sociales que congele el precio de los combustibles a $2.10 la eco y la extra y a 1.50 el diésel. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento. Dos, evidentemente que hay una preocupación por la ley tributaria. Tercero, está el tema de la libre o de la mega minería, el tema del petróleo. Está el tema del presupuesto para el 2022, que nos preocupa. Estamos saliendo de una pandemia, entre comillas saliendo porque hay otras cepas, otros rebotes, y se recorta el presupuesto en salud en más de 540 millones de dólares. Está la reducción en el tema de educación. Y entonces, al recortar presupuesto para la salud, para la educación, se está atentando a la vida. Tercero, está el tema del IES, 1.200 millones de dólares menos para el 40%. Y entonces son aspectos que el gobierno no da respuestas, no da respuestas. Entonces el gobierno del encuentro aterriza, al parecer, con el Fondo Monetario Internacional, que dice que le va a volver a entregar un crédito a finales de este mes de 350 millones de dólares. ¿Pero a precio de qué? A precio de seguir afectando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Está el tema de las privatizaciones, que se habla a través de la ley de inversiones, vendiendo el Banco del Pacífico, Refinería de Esmeralda, CNT. Y entonces los ecuatorianos no podemos permitir que se nos rifen el poco patrimonio, y por eso obviamente hemos declarado el 2022 el año de la resistencia. En un reportaje con el cual iniciamos este informativo, lo sacamos, vimos algunos trabajadores en el ámbito de la comunicación que están pasando dificultades para poder conseguir nuevamente un vínculo laboral, otra vez acercarse a esto. Y no solamente hablo con el ámbito de la comunicación, pasa con todos los sectores a raíz de la pandemia. Pero si en este momento ustedes tienen que definir o proponer para estos cambios en este debate que va a venir próximamente sobre la reforma laboral, ¿qué ustedes propondrían como Frente Unitario de Trabajadores? Más allá, obviamente, de exigir estos derechos, hablábamos de la salida que ustedes estaban pidiendo del ministro Donoso, el ministro de Trabajo, pero ¿qué otras opciones ustedes dentro de esta convención, que me imagino también la han discutido, ustedes propondrían para que puedan nuevamente darse estos ajustes en las medidas laborales también que el país necesita, como la reactivación económica, que tiene que venir justamente de la mano también del sector privado, del sector público? Pero ¿cuáles serían sus propuestas más allá de estos aspectos? Mire, primero, el proyecto de ley presentado por el PUE es un proyecto de ley incluyente. Segundo, ¿cómo generar empleo? Porque la ley lo que va a hacer es regular estas condiciones. ¿Cómo generar empleo? Y usted decía un aspecto fundamental: el empleo en nuestro país se va a generar tanto del sector público como del sector privado. ¿Cómo en el sector público? Mire, se nos habla hoy de que se tienen que reabrir alrededor de 16,000 escuelas para el retorno presencial a clases. Ahí se requiere la mano de obra de arquitectos, de albañiles, de un sinnúmero de elementos. Segundo, que se entreguen los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí se va a generar también obra y por ende empleo, tanto en el sector urbano y rural. Son aspectos fundamentales, porque en el sector público también sí se puede generar empleo. Ya en el sector privado, obviamente, que tiene que hablarse de una política de inversiones. En el agro es fundamental, garantizando el mercado y créditos a largo y mediano plazo. Ahora el gobierno dice que ha autorizado créditos al 1%, pero únicamente es en la banca privada o en los bancos del Estado. ¿Qué pasa con la banca del sector privado? Que es muy importante. Entonces, garantizar el mercado, garantizar créditos a largo y mediano plazo. A cambio de eso, el agricultor, el campesino, pondrá la tierra y la mano de obra. Resolvemos producción y empleo. Pero un aspecto que yo quiero dejar sentado es el tema de garantizar el mercado, porque resulta que nuestro país es diverso para la producción, pero cuando la gente decide producir, lo hace, pero va a vender al mercado,
y no le garantizan un precio justo. Es lo que está pasando hoy con los lecheros, lo que está pasando hoy con los pequeños bananeros, que no se garantiza el mercado con los arroceros. Por eso es fundamental créditos a largo y mediano plazo y el tema que se garantice el mercado para resolver producción y empleo. Fortalecer la pequeña y mediana industria. Nosotros planteamos que se elimine ese 2% del impuesto a la renta, pero lo que hace la ley tributaria no es eliminarlo, cambiarle de nombre, y ni siquiera son de los ingresos, sino del propio capital. ¿Cómo se va a reactivar entonces la economía? Entonces, evidentemente que hay propuestas en el tema de que se fortalezca, se establezcan políticas públicas al tema de la pequeña y mediana industria, que es donde se genera el 80% de empleo en nuestro país. Aspectos que hemos planteado a la mano de eso, se debe cobrar a los evasores de impuestos, que hoy lamentablemente les perdonan otra vez por cuarta ocasión, 2.020 millones de dólares por cuarta ocasión. No se cobra los 7.600 millones de dólares que, de acuerdo a la CEPAL, le deben a los ecuatorianos. Entonces son aspectos que hay que analizar. Mire, nosotros planteábamos revisar los contratos de las telefonías de Claro y Movistar, que nos dejen el 50%, se llevan 3.000 millones de dólares, déjenos solo el 50%, pero resulta que en esta ley tributaria les condonan alrededor del 18% de impuestos. Entonces no hay coherencia en lo que se dice con lo que está haciendo el presidente Lasso, que además dijo en su campaña, no más impuestos a los ecuatorianos, tienen más impuestos, tenemos más impuestos. La política del Fondo Monetario no es la alternativa. Resulta que sigue más firme que nunca la política neoliberal a través del Fondo Monetario y las multilaterales en nuestro país. Entonces, aspectos que han sido planteados por el Frente Unitario no se toman en consideración y se sigue beneficiando a los mismos de siempre. Porque sí, hablamos de crisis. La pregunta es, ¿la crisis es para todos? Y evidentemente que esa crisis no es para todos, porque la banca va a terminar ganando 350 millones en el 2021 y los grandes grupos económicos alrededor de 450 millones de dólares. Entonces, hay alternativas, hay propuestas, sin embargo, el gobierno no ha querido escuchar ni las demandas ni las propuestas. José, muchísimas gracias por su participación en esta mañana. Estaremos pendientes también de las movilizaciones que se llevarán a cabo el 19 de enero y esperamos también poder conversar más adelante si estos acuerdos y estas propuestas están siendo escuchadas por el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo a la distancia. Perfecto, dialogábamos con José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. Como lo mencionábamos, ellos entre las propuestas en la convención que se dio el día sábado está el llevar a cabo una movilización el 19 de enero con algunos puntos que esperan ser escuchados por el Gobierno Nacional.